Y vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico semanal. Así es que vamos a comenzar con una oración y ya estamos listos. Gracias, Padre, te damos en esta hora por permitirnos estar con bien y estudiar tu palabra. Rogamos que nos enseñes, Señor, nos instruyas para que podamos seguir con esa fortaleza, seguir perseverando en tu camino, en tu palabra y llevar adelante el ministerio que tú nos has encargado. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, pues espero que abra su Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. El título de esta enseñanza es No nos damos por vencidos, no nos damos por vencidos. Y vamos a aprender algunos de los secretos que tiene el apóstol Pablo, que le permitió ser siempre fiel, perseverar, no desmayar, a pesar de los retos, desafíos, de los conflictos que enfrentó tanto en su vida como en el ministerio. Tenemos mucho que aprender de este siervo de Dios, cómo se mantuvo él fortalecido para perseverar en el camino del Señor y en el ministerio. Bueno, ¿cuál era la clave? Pues que él sabía lo que poseía en Cristo. Pablo sabía lo que poseía en Cristo. Y vamos a ver tres grandes verdades en esta ocasión. Número uno, ¿qué es lo que poseemos en Cristo los creyentes? Bueno, número uno, tenemos un ministerio glorioso, y ahorita hablaremos más en detalle de esto. En segundo lugar, tenemos un tesoro valioso, ¿verdad? Y en tercer lugar, tenemos una fe confiada. Vamos a explicar cada uno de estos aspectos que el apóstol Pablo vivió, practicó, lo que le permitió por la gracia de Jesucristo terminar la carrera en Cristo, llegar a un buen término, pelear la buena batalla de la fe y con la victoria y los frutos que Dios le dio al apóstol Pablo. Entonces, lo que Pablo normalmente vemos en sus escritos es que en lugar de quejarse por lo que no tenía, Pablo se regocijaba por lo que sí tenía, por lo que Dios le había provisto en Cristo Jesús. Entonces, el primer punto, tenemos un ministerio glorioso. Vamos a leer 2 Corintios 4, versículo 1. Dice aquí, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Bueno, Pablo al estar escribiendo esta carta, él comienza con estas palabras en el capítulo 4, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, obviamente de Dios, no desmayamos. Y este es el asunto, no desmayamos, o sea, no nos damos por vencidos. Dios nos ha colocado aquí, nos ha llamado no solamente a ser sus hijos, ¿verdad?, sino nos ha llamado a ser sus ministros. Ahora, la palabra ministro significa sencillamente servidor. Entonces, si usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados, bueno, dentro de las muchas bendiciones que Dios le da y dentro de ese llamamiento, uno de esos llamamientos es que usted es ahora un servidor de Cristo, un ministro, ¿verdad? Y este ministerio o área de servicio implica toda la vida. Ministro, tenemos que servir a Cristo en donde, en casa, en el trabajo, porque somos embajadores y representantes de Cristo. Si estás en la escuela, tú como joven cristiano, pues ahí estás como ministro sirviendo a Dios entre tus compañeros y de alguna u otra forma, pues Dios te ha puesto ahí para que tú compartas y vivas el evangelio. Obviamente dentro del templo, en la iglesia, en los distintos ministerios, pero tenemos que entender que en todos los ámbitos de la vida somos ministros y que tenemos que estar de una u otra manera sirviendo y reflejando fielmente a Cristo, porque ese es el llamado de Dios. Dios no nos llamó a sentarnos en un templo y a calentar sillas o calentar bancas, no. Aunque sí nos congregamos, adoramos obviamente al Señor, el día del Señor, el domingo, en compañía de la iglesia, etcétera, pero eso es parte de nuestro equipamiento, ¿verdad? Porque nos reunimos para celebrar la resurrección de Cristo, para tener compañerismo, para aprender de su palabra, a fin de que salgamos una vez más al mundo y en los distintos lugares en donde vivimos o laboramos, trabajamos, etcétera, pues ahí estemos alumbrando porque somos la luz del mundo y ahí estamos ministrando, o sea, estamos sirviendo de una u otra manera a
a la gente, servimos a Cristo y servimos a las personas. Ahora, esto implica, ¿verdad?, un reto, un desafío, porque tanto el mundo, como la carne, como el mismo Satanás, etcétera, van a hacer todo lo posible para que usted y yo no cumplamos con este llamado, este ministerio o este servicio que tenemos que realizar en el nombre de Cristo. Así es, pero por eso dice el apóstol Pablo, Dios nos ha dado esta clase de ministerio, que es el ministerio del nuevo pacto, ¿verdad?, en donde ministramos, en donde ahora somos ministros. En el antiguo pacto solamente los sacerdotes y los levitas tenían el honor y el privilegio de servir a Dios en el templo, etcétera. Pero ahora en esta nueva dispensación, en el nuevo pacto, cada creyente es un ministro, es un sacerdote de Dios, el cual tiene como privilegio y como mandato anunciar las virtudes de Jesucristo. Entonces tenemos que anunciar las excelencias de Cristo a la gente, porque la gente no lo conoce. Entonces tenemos un ministerio glorioso. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha concedido esta bendición y este privilegio, ¿verdad? Y en la Escritura se le llama un ministerio glorioso. Ahora, ¿por qué es un ministerio glorioso? Porque es el Evangelio de Dios, porque este ministerio trae a los hombres vida, la vida eterna, una vida nueva, porque este ministerio de Dios trae salvación, perdón y la justicia que nos da a través de Cristo, porque este ministerio es un ministerio que es capaz de transformar la vida de las personas. El glorioso ministerio. Lo que pasa es que a veces no entendemos bien este aspecto de que es un ministerio glorioso porque proviene de Dios, porque proviene del poder del Espíritu de Dios, y es lo que la gente necesita para no solamente ser salvos, sino para ser libres, ¿verdad?, libres de la esclavitud del pecado, libres de la muerte, libres de las ataduras de Satanás, libres para glorificar y hacer la voluntad de Dios Padre. Entonces Pablo habla precisamente de este ministerio, teniendo nosotros, ¿verdad?, y habla en plural, este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Entonces, por la misericordia de Dios, Él nos asigna y nos da y nos encarga este ministerio. Así es que es un privilegio, por lo cual tenemos que darle muchísimas gracias a Dios y tenemos que comenzar a ejercitar este ministerio o este servicio. Y Pablo aquí nos va a compartir una serie de experiencias, pero no lo vemos quejándose, sino al contrario, a pesar de todos los desafíos que él enfrentó. Vemos aquí a un apóstol Pablo siempre con ese gozo y también con ese vigor, con ese entusiasmo, ¿verdad?, de servir a Cristo, porque a fin de cuentas es a quien estamos nosotros sirviendo. Entonces usted tiene que verse, tiene que mirarse como un ministro, ¿verdad?, de Jesucristo, y con esa actitud positiva, entonces realizar algunas prácticas que vamos a ver a continuación. Ahora, este privilegio y esta bendición y el mirarnos como ministros las 24 horas del día, ¿verdad?, nos permitirá precisamente el seguir avanzando y el no darnos por vencidos, porque a veces entra el desánimo, a veces los mismos obstáculos, no vemos alguna solución pronta, ¿verdad?, a cualquier situación de nuestra vida o que estemos enfrentando. Pero vea usted cómo es Dios quien nos capacita aquí en este tiempo para hacernos creyentes o discípulos competentes. Ajá. Y esto abarca o como padre, como madre, como hijo, como profesionista, como empleado, lo que sea, ¿verdad? Gente competente para glorificar a Dios y para cumplir la tarea y el llamado que Él nos ha dado. Entonces, 2 Corintios capítulo 3, en los versículos 4 al 6, 2 Corintios 3, del 4 al 6, dice aquí el apóstol Pablo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Entonces el creyente adquiere una nueva confianza para enfrentar la vida, una nueva confianza para llevar adelante el ministerio que es dar a conocer el Evangelio y hacer discípulos. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Dice, delante de Cristo para con Dios, verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, ¿sabe usted que Dios usa gente imperfecta? Pues lo que somos, para que toda la gloria se la demos a Él. ¿Y cómo es que obtenemos esa competencia? Pues es por la gracia de Dios, es por su Espíritu Santo, es por su palabra, y eso es lo que nos hace gente competente, gente apta e idónea
para cumplir lo que Dios nos ha encargado. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado dones espirituales, nos ha dado talentos, nos da su palabra, nos da una iglesia, y todo esto es parte de los elementos divinos para hacernos creyentes competentes. Verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto que Cristo realizó a través de derramar su sangre en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. Dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así es que usted tiene que verse como un creyente competente, pero obviamente tiene que irse capacitando, sirviendo, creyendo, orando, estudiando la Biblia, ¿verdad? Y dispuesto para servir al Señor. Ahora, algunas precauciones. Aquí el apóstol Pablo nos menciona, bueno, capítulo 4, versículo 1 al final, dice, por lo tanto, no desmayamos, ¿verdad? O sea, no nos damos por vencidos, seguimos adelante. Verso 2, antes bien, aquí vienen estas precauciones, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, la astucia carnal, ¿verdad? Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, o sea, que es la Biblia, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nunca debemos de perder de vista eso, que siempre estamos ante la vista de nuestro bondadoso y buen Padre Celestial, estamos bajo su mirada, ¿verdad? Bajo su dirección. Entonces, precauciones, dice Pablo, evitamos actuar con engaño. ¿Por qué? Porque en esa época había algunos judaizantes que obviamente no querían a Pablo, querían confundir a los creyentes y meter entonces malas doctrinas, dividir la iglesia, y estaban poniendo en mal a Pablo, diciendo que él no era apto, que él no era llamado de parte de Dios, y que él estaba engañando. Entonces Pablo dice, no, ¿verdad? No andamos en una astucia carnal, ni estamos con cosas ocultas. Ahora, lamentablemente esto se da porque Satanás se introduce en las iglesias y él pone a sus ministros engañosos, ¿verdad? Que son los falsos maestros, falsos profetas, etcétera, y andan entonces con una doble moral, con una doble vida, con una astucia. Entonces Pablo dice, cuidado, ¿verdad? Tenemos que renunciar al pecado, tenemos que renunciar a lo oculto, tenemos que renunciar a lo vergonzoso, tenemos que vivir una vida santa, una vida que es capacitada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice aquí, tengan cuidado con los falsos maestros, no adulteren la palabra de Dios. Ahora, esto se está dando lamentablemente con mucha frecuencia en congregaciones, en donde ya los predicadores o pastores no están enseñando realmente la Biblia, están enseñando todo menos la Escritura, están torciendo la palabra de Dios, la están adulterando, y lamentablemente mucha gente que se congrega está creyendo todo ese tipo de engaños, de astucias, de mentiras, y todo eso obviamente proviene de Satanás. Entonces Pablo dice, no andamos adulterando la palabra de Dios, estamos haciendo las cosas delante de Dios. Y tenemos que actuar siempre con esa conciencia, queridos hermanos, de que las cosas las estamos haciendo delante de Dios, porque Él es el que conoce el corazón, es el que conoce las intenciones, las motivaciones, y siempre tenemos que procurar vivir con esa convicción. También, ¿cómo evitamos esto, mis hermanos? El ser extraviados, engañados o aún torcer las Escrituras. Bueno, usted tiene que capacitarse con la Biblia y tomar, por ejemplo, los cursos de discipulado, en donde se tocan temas sobre cómo interpretar, cómo estudiar correctamente la Biblia, para que no lo engañen a usted, y máximo ahora que pues hay una información tremenda de enseñanzas bíblicas correctas, pero también enseñanzas pseudobíblicas, ¿verdad? Que provienen pues del mismo Satanás, porque él no quiere que la gente escuche el verdadero evangelio. Satanás está promoviendo entre infinidad de falsos maestros o falsos profetas o falsos predicadores o falsos pastores, etcétera, un evangelio diluido que no es el verdadero evangelio de Cristo, y que está poniendo énfasis en muchas otras cosas, en experiencias místicas o en visiones, en sueños, en manifestaciones pseudo milagrosas, pero que son todo un engaño.
Entonces, tenemos que entender que estamos predicando a Cristo, ¿verdad? Estamos predicando a Cristo y vamos entonces a los versículos 4, dicen los cuales el Dios de este siglo, o sea, Dios con minúscula, se refiere a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, hay una guerra espiritual en donde Satanás está usando todos los medios sabidos y por haber, para engañar, para desviar y para mantener a la gente ciega, ¿verdad? Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El único mensaje de salvación que Dios tiene para el hombre, el único mensaje de esperanza y el único mensaje transformador es el evangelio de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación, pero tanto Satanás como los seres humanos que están perdidos, cada quien está proponiendo distintos caminos o distintas respuestas para traerle a la gente, no sé, tranquilidad pasajera, una paz igual temporal, etcétera, muchas cosas, pero a fin de cuentas que no son la verdad, que no es la verdad de Jesucristo, que no es la verdad de la palabra, y tenemos que estar atentos. La gente por eso no cree la palabra de Dios, porque están cegados por Satanás, pero nuestra labor como ministros, ¿verdad? Por eso tenemos este ministerio que es explicarles el evangelio de la gloria de Cristo, las buenas noticias del Cristo glorificado. Cristo es Dios en plenitud también. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. A veces uno como cliente tiene temor porque dice, ¿qué tal si fallo? Sabes que no te estás predicando a ti, estás predicando a Cristo. Tienes que conocer a Cristo a través de su palabra y de esa comunión diaria con Él, ¿verdad? Y en oración, porque predicas a Cristo. Tu mensaje es Cristo, no eres tú. Es Cristo, es su palabra, son sus virtudes, es su obra perfecta, es su vida. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, verso 5, sino a Jesucristo como Señor, como Rey de Reyes, como el único Salvador. No hay otros salvadores, no hay otros intermediarios para perdonarnos, ni para librarnos del infierno, ni del pecado, y para poder ir al cielo. Solamente hay un solo hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único intercesor capaz de perdonarnos y salvar. Nadie ha tenido una vida perfecta como la de Cristo, por lo tanto Él es el único capaz de darnos perdón, salvación, victoria. Eso es lo que tenemos que creer y anunciar. Ese es el evangelio, es lo que necesita la gente. No más ídolos, no más intermediarios, no iluminados, personas que se dicen dotadas, etc. Nada de eso. Jesucristo es la única respuesta. Y debemos de tener esa convicción y vivir esa convicción y anunciar que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dice, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, ¿qué es la gente vive en tinieblas? Si la gente no tiene a Cristo, la gente está en tinieblas. Está en pecado, está en maldad, siguiendo los deseos de la carne, de Satanás y de este mundo. Punto. Por eso tenemos que orar para que Dios, quien es el que manda que resplandezca la luz. La salvación proviene de Dios, no de nosotros. Entonces oramos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine la mente de esta persona a la que le voy a compartir tu palabra, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado y que tu Espíritu Santo le muestre que Jesucristo es el único Redentor y el único Salvador. Entonces es lo que como tenemos que entender que este es el Evangelio y que como ministros tenemos este glorioso ministerio porque este es el único camino que puede darle a la gente salvación y vida eterna y una vida nueva. Ok, en segundo lugar, ahora vamos al versículo 7. Pablo dice que tenemos en Cristo un ministerio glorioso, que tenemos en Cristo un tesoro valioso. Vamos al versículo 7, por favor.
2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Pablo ahora nos dice que tenemos, en Cristo tenemos un tesoro. Y pone él esta metáfora, nosotros somos como vasos de barro, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hace esa alusión? Bueno, porque el barro, o un vaso de barro, una vasija de barro, tiene las características de ser frágil, de ser débil y también de ser imperfecta, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos nosotros como seres humanos. Somos vasos de barro, somos frágiles, somos imperfectos, somos débiles. Ahora dice Pablo, ¿y por qué es esto? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, pero este vaso de barro o puede estar vacío o puede ser usado para usos viles, o ese vaso puede ser usado de manera honrosa y que glorifique a Cristo. El valor de la vasija no es por lo que está hecha, es barro. El valor de la vasija de la cual aquí Pablo habla radica lo que tiene en su interior. Y Pablo dice, tenemos, ¿verdad? Plural, otra vez, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué tesoro se está refiriendo Pablo? A Cristo. Cristo vive en nosotros cuando venimos a Él en fe y en arrepentimiento. Él viene a morar permanentemente en nuestra vida, en nuestro interior. Ahora tenemos comunión con Cristo las 24 horas del día. El Cristo vivo, el Cristo resucitado. No es un Cristo muerto, no es un Cristo de letra, de doctrina, no. Es el Cristo vivo, el creador del universo, que ahora habita en nosotros, mora en nosotros. Él es este tesoro. El Evangelio también es este tesoro, porque Cristo es el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer y darle muchísimas gracias a Dios. Señor, Cristo ahora vive en mí. Ahora tengo ese tesoro tan especial, que es lo más valioso del universo. Los creyentes tenemos que valorar este tesoro que tenemos, y a partir de ahí entonces dice el apóstol Pablo, bueno, para que le demos la gloria a Dios. Ahora hay un nuevo poder, una nueva capacidad que proviene del Cristo vivo, tener comunión con Él. No se trata de tener una religión, no se trata de tener una apariencia de piedad, ¿verdad? Que es algo externo, sino se trata de la vida misma de Cristo fluyendo, rebosando, ¿verdad? Mostrando sus virtudes y sus excelencias en vasos de barro, como somos nosotros. No hay creyente perfecto aquí, no. Hasta que estemos en el cielo con nuestro Dios, nuestros cuerpos sean resucitados y glorificados, hasta entonces serán perfeccionados. Ahorita, pues, todos tenemos de una u otra forma debilidades, a veces caídas, tropiezos, pero nos levantamos, no nos damos por vencidos. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos levanta, quien en su gracia nos restaura, nos anima, nos fortalece y nos impulsa para seguir adelante como ministros de este ministerio glorioso. Ahora, por medio del Evangelio, tenemos que ver lo siguiente: el ser humano se libera del poder del pecado y de la muerte. Por medio del Evangelio, el ser humano se libera del poder del pecado y de la muerte. Por medio del Evangelio, el creyente ahora es liberado de toda condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay vergüenza, no hay culpa, no hay condenación. Todo eso lo llevó Cristo en la cruz del Calvario y nos limpió con su sangre preciosa. El Evangelio, por medio del Evangelio, somos transformados a la misma imagen de Jesucristo. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice aquí, por tanto, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y hay libertad para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Antes no podíamos hacer la voluntad de Dios, pero ahora el Espíritu Santo nos capacita para ser libres de toda condenación y para obedecer al Señor. Verso 18. Por lo tanto, nosotros todos los creyentes, no es solamente un grupito de hermanos, todos los creyentes, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, o sea, tenemos que ver por fe a Cristo, al Cristo glorioso. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí está una clave preciosa. Si usted quiere ser transformado y cambiar su carácter, su forma de pensar, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de actuar, etcétera,
Fije sus ojos en Cristo. Dice aquí, mire la gloria de Cristo. Ahora, ¿cómo la miramos? Bueno, pues la miramos por fe, la miramos a través de la oración y la miramos a través de su palabra. Dice aquí entonces que cuando miramos a este Cristo, lo observamos, estudiamos su vida, su obra, etcétera, y creemos, ocurre por el Espíritu de Dios que vamos siendo transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. La imagen de Cristo por el Espíritu Santo va siendo una realidad en nuestra vida. Esto es fantástico, esto es magnífico. Aquí está la clave para una vida transformada. Nuestra fe no está basada en la sabiduría de los hombres, sino está basada en el poder de Dios. Qué gran diferencia. Entonces, ahora el vaso debe estar limpio, ¿sí? Eso, y disponible para servir a nuestro Señor. Vasos de barro para que dependamos siempre de Dios. Somos ágiles, somos débiles, pero en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora Pablo continúa ahora compartiéndonos esas experiencias. Mire, él puede abrirnos su corazón y decirnos, tengo estas luchas, ¿verdad? Igual todos los creyentes, no importa el tiempo que tengamos de conocer el Evangelio, hermanos, mientras estemos en este mundo habrá esa batalla espiritual, la buena batalla de la fe, y también habrá esa guerra espiritual. Pero dice aquí en el versículo 6, dice Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, Pablo muestra aquí las luchas que él tiene también que enfrentar en la vida, y aunque Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios, él tiene este tipo de presiones, de tribulaciones y de problemas, hermanos. Entonces, el hecho de que estemos en el camino del Señor no nos exenta de problemas, de tribulaciones, de presiones, son parte de nuestra vida en Cristo. Ahora, el asunto es no amargarnos, no desesperarnos. Dice Pablo, pues estamos en tribulaciones, pero no estamos angustiados, o sea, no estamos en una preocupación, ¿verdad? En una ansiedad. Estamos a veces, dice, en apuros. Pues ¿quién no tiene apuros de distinta índole en este mundo? Dice, pero no estamos desesperados. No estamos desesperados. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Dios controla todas las cosas. Y Dios permite, y Dios va controlando las distintas situaciones, ¿verdad? Aunque estemos perseguidos, a veces caemos, pero no estamos destruidos. ¿Quién no ha caído? Pues todos hemos caído de una u otra forma, pero la gracia de Dios nos levanta, ¿verdad? Y por eso le damos la gloria al Señor, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces, Dios permite las pruebas, como alguien dijo, Dios controla las pruebas, y Dios usa las pruebas para su propia gloria y para nuestra edificación. Dios permite las pruebas, Dios controla las pruebas, y Dios usa las pruebas para su propia gloria y para nuestra edificación. Entonces, Pablo no estaba exento de problemas, pero Pablo se glorifica en Dios a través de estas adversidades. El sufrimiento no solamente revela la debilidad del hombre, sino también revela la gloria de Dios, porque Dios usa todas las cosas para bien a aquellos que le amamos. Así es que es Dios quien lleva al creyente de triunfo en triunfo. 2 Corintios 2:14. Dice aquí, 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús. ¿Ah? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar ese buen aroma o ese olor de su conocimiento. Ok, y finalmente, ya vimos que tenemos un ministerio glorioso, lo que tenemos en Cristo, que tenemos un tesoro valioso, ¿ah? Y en Cristo tenemos finalmente una fe confiada, una fe firme, porque la fe es algo que Dios nos da. 2 Corintios capítulo 4, ahora en los versículos del 10, versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Aquí está, tenemos una actitud de fe, sería, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Por qué hablamos las buenas noticias? Porque lo creemos.
Entonces, cuando alguien que dice que es creyente, pero nunca habla de Cristo, nunca habla del Evangelio, nunca habla de la palabra, pues tenemos que ver si lo está creyendo de veras. Creí, por lo cual también hablé. Así es. Usted habla de lo que está viviendo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, queridos hermanos, tenemos que experimentar esta fe, esta comunión con Cristo, con su Espíritu, para poder dar testimonio de lo que es Cristo y de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, Pablo habla de esa actitud de fe. Y hermanos, la fe la debemos de tener todos los días, porque vivimos no por vista, andamos no por vista, sino por fe. Entonces, Pablo nos dice que esta fe en el Señor es lo que le da la victoria sobre las pruebas. Ahora, pruebas son de todo tipo. Pueden ser familiares, a veces crisis matrimonial, con los hijos, la salud, la economía, alguna presión en el trabajo, o sea, infinidad de cosas, pero la fe nos mantiene triunfantes. La fe es el medio que Dios usa para sostenernos. Y Pablo menciona entonces, versículo 14, sabiendo. ¿Qué debemos de saber? Que el que resucitó al Señor Jesucristo a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con todos vosotros. Bueno, a final de cuentas, mis hermanos, somos peregrinos, estamos aquí de pasadita en este mundo. Y un día la resurrección se manifestará en todo el pueblo de Dios. Entonces, esto es temporal. Ánimo es lo que dice el apóstol Pablo. Un día vendrá Cristo por nosotros, no tarda en venir en el arrebatamiento y seremos levantados para vivir con Él para siempre. Entonces, Pablo continúa diciendo, versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Qué está usted padeciendo por el Evangelio? Por guiar a la gente, por invitar a la gente a Cristo, por estar discipulando, por discipular a su familia. Ese es el ministerio, el ejemplo. Y sí, a veces es difícil y tenemos que mostrar, etcétera, etcétera. Es parte del precio que hay que pagar. Dice Pablo, hermanos, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Por amor a vosotros. El ejemplo, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los compañeros de trabajo, que a veces son difíciles, vecinos, tus amigos en la escuela, etcétera. Padecemos a veces burla, menosprecio, incomprensión, rechazo, aislamiento, pero lo hacemos por amor de ellos, para que conozcan el Evangelio. Dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Siempre buscamos glorificar a Dios, de una u otra forma. Verso 16, por lo tanto, vuelve a decir Pablo, no desmayamos. O sea, no nos damos por vencidos. A veces algunos hermanos oran, le piden a Dios cierta respuesta, cierta bendición, cierta solución, y ven que tarda la respuesta de Dios y se desaniman, se desalientan, se retiran, se alejan, se enfrían. No, no desmayamos. Por eso hay dos elementos básicos en la vida de un cristiano para perseverar y vencer: la fe y la paciencia, dice la carta a los Hebreos. Fe y paciencia, fe y paciencia. Eso es parte de un creyente que va madurando. No seas impaciente, no le quieras tú dar instrucciones a Dios, ni tampoco te le adelantes. Fe y paciencia. Verso 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Es lo normal. El interior, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces el creyente, bueno, pues a veces ya nos va ganando el cansancio, ciertos dolores, ciertas enfermedades, ya no tenemos la misma elasticidad o agilidad, pues es el deterioro natural de este cuerpo, de este vaso de barro, ¿no? Pero hay algo que sí se va renovando y que va creciendo y que va floreciendo y que va madurando y que va fructificando y que se va renovando. Y ese es el hombre interior que tenemos en Cristo. Se va renovando de día en día, no de domingo en domingo, de día en día, de día en día. Dice aquí, el interior no obstante se renueva de día en día. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo le llama Pablo a estos problemas que atravesamos en la vida? Una leve tribulación. Ahora, ¿por qué menciona Pablo como leve tribulación? Y lo dice aquí a continuación. Es momentánea. Dice, pero todo esto, o sea, estos sufrimientos, estas adversidades, estos dolores, producen en nosotros, plural, en todos los creyentes, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. De alguna forma,
yo no sé cómo, ¿verdad? Pero Dios usa y permite estas adversidades y estas pruebas para bendición mayor en los cielos. Y dice aquí en el versículo 18, finalmente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Pablo dice, hermanos, lo que padecemos es algo momentáneo, es algo temporal, en comparación con la gloria eterna, el gozo, la felicidad, la gracia infinita de Cristo, lo cual vamos a disfrutar eternamente. Dice, entonces lo que ahorita atravesamos, dificultades, pruebas, dolores, angustias, eso es temporal, es momentáneo. Así es que, mis hermanos, yo no sé en qué situación se encuentra usted, quizás ahorita en una adversidad, terminará, téngalo por seguro. Y Dios le dará fortaleza, vigor, esa renovación, pero no nos demos por vencidos. Todo esto es temporal. Siempre mantenga esa visión celestial que dice en el verso 18, no mirando las cosas que se ven. O sea, no se enfoque aquí en cuánto padezco. Señor, que estas situaciones me acerquen a ti. Que no pierda el gozo, ni la paz, ni la fe, ni la esperanza. Al contrario, Dios usa todo esto para tu gloria y para que yo sea un discípulo más consagrado, más maduro y que siempre recuerde que tú me fortaleces y que tengo en mí el mayor tesoro, que es Cristo y su Evangelio. Amén. Pues oramos y con esto nos despedimos. Solamente déjenme recordarle que nos vemos Dios mediante, bueno, todavía el próximo miércoles en este estudio bíblico. Este domingo 17 tenemos la social navideña después del culto, allá en el Renuevo, domingo 17. Y luego el domingo 24 a las 12 del día igual tendremos culto navideño y ojalá que usted vaya y también lleve a sus invitados y familiares y habrá después un sabroso ponche, ¿verdad? Y el domingo 31 también tendremos un culto y cerramos el año, primeramente Dios, con la cena del Señor a las 12 del día. Entonces, ojalá que nos acompañe, si es que usted no va a salir de la ciudad, pues esté con nosotros y pues nos estamos viendo entonces próximamente. Oramos, gracias Padre por tu palabra. Señor, confirma todas estas enseñanzas y que Cristo sea glorificado en nuestra vida, porque Señor, no nos damos por vencidos, sino que perseveramos en tu palabra, en tu evangelio y en el ministerio que tú nos has encargado. Gracias, recibe la honra y la gloria hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta